¿Quieres saber qué es el síndrome genitourinario, más conocido como atrofia vaginal? Pues quédate a ver el vídeo que te lo cuento. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí contigo para contarte qué es el síndrome genitourinario, las causas y el tratamiento que tiene, el abordaje. Bueno, pues primero tenemos que definir qué es esto del síndrome genitourinario. Pues es un conjunto de signos y de síntomas que se van a producir, como decimos, a nivel genital y a nivel urinario y que van a estar asociados a la disminución de los estrógenos, ¿vale? Y esta disminución normalmente es propia del periodo perimenopáusico, ¿vale? Va a estar relacionado este síndrome genitourinario con el término que antes conocíamos como atrofia vaginal. Vale, pues este síndrome genitourinario, ¿cuándo aparece o a quién aparece? Vale, pues este síndrome genitourinario, como decimos, tiene una prevalencia de entre el 39 al 90% de las mujeres en peri y postmenopausia. Es decir, mujeres que están en un momento cercano a la menopausia instaurada o un poquito después, aparece en torno al 39-90% de las mujeres esta sintomatología de la que os hablaremos a continuación. Y por otro lado, el 19% de las mujeres con premenopausia, en periodo premenopáusico, también empiezan a tener estos síntomas. Vale. ¿En qué consiste, no? ¿En qué consiste este síndrome genitourinario? Pues primero vamos a diferenciar quizá dos síntomas o dos signos que son los más importantes. Primero, el disconfort sexual, ¿vale? Y por otro, los síntomas uroginecológicos. Van a aparecer estas dos ramas, ¿vale? ¿Por qué se produce? Bueno, pues primero se va a producir una reducción del colágeno, ¿vale? Y una hialinización del tejido. ¿Qué significa esto? Pues que se produce una disminución de la elasticidad, ¿vale? El epitelio a nivel vaginal va a adelgazarse, se va a producir una alteración también morfológica y funcional de la musculatura lisa, se va a producir también un incremento en la densidad de nuestro tejido conjuntivo y van a disminuir los capilares. Y en relación de esto, de que hablamos de que disminuyen los capilares, también va a producirse una reducción de la vascularización de nuestra pared vaginal, ¿vale? La consecuencia que tiene que reduzca la vascularización es que se va a producir una menor lubricación y una menor elasticidad, ¿vale? Y además va a producirse un acortamiento y una estenosis de nuestra vagina. Las paredes vaginales se pueden cerrar un poquito más, ¿vale? Y esto como consecuencia tiene esa parte que decíamos de disconfort sexual. Dispareunia, ¿vale? Dolor en las relaciones sexuales y fragilidad a nivel de los capilares, a nivel de la vagina y de la mucosa. Por otro lado, va a producirse una disminución del umbral sensorial. La sensibilidad puede estar un poquito más alterada, un poquito disminuida. Va a aparecer una disminución de la presión del cierre uretral, ¿vale? El cierre uretral tiene una presión base y con el síndrome genitourinario suele disminuir. ¿Esto qué puede provocar? Que aparezca esa incontinencia urinaria de esfuerzo o esa incontinencia urinaria de urgencia, ¿vale? Y además también va a disminuir la presión del punto de fuga en Valsalva. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tomo aire y hago fuerza, eso va a pasar que aumenta mucho el volumen del abdomen, ¿vale? Y hago mucho pujo hacia abajo, pues cuando esto lo hacemos, la presión que tiene nuestra uretra también va a disminuir, ¿vale? Frente al estado basal de antes de tener este síndrome genitourinario. Vale. ¿Y qué va a provocar? Como decimos, ¿no? Este síndrome genitourinario está asociado a esa disminución de estrógenos. Vale, pues ¿qué va a provocar ese descenso de estrógenos? Pues primero, la peri y la posmenopausia, ¿no? Que es lo más común. ¿Pero qué más? Bueno, pues la menopausia quirúrgica que está causada por una oforectomía, ¿vale? Durante la lactancia materna también descienden un poquito los estrógenos. La toma de fármacos que pueden afectar también a nivel estrogénico. La radioterapia pélvica. La quimio, ¿vale? Y también como efecto secundario al tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente se puede producir también ese descenso estrogénico, ¿vale? Entonces, con todas estas causas podemos notar que este síndrome genitourinario aparece, ¿vale? Quizá no tengamos todos los síntomas de los que vamos a hablar a continuación, pero sí que pueden aparecer algunos de ellos. Y luego te voy a contar qué podemos hacer para que estos síntomas disminuyan o desaparezcan. Vale, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para que aparezca parte de lo que ya hemos dicho? Bueno,
Pues el tabaquismo, ¿vale? Hay 3 factores principales: tabaquismo, ausencia de partos vaginales y ausencia de actividad sexual. Ok, vamos a desglosar un poco. Bueno, pues a nivel de tabaquismo, es un factor de riesgo porque lo que va a hacer va a ser disminuir la vascularización, ¿vale? A nivel tisular, a nivel de la vagina, y va a también disminuir la nutrición y la oxigenación de toda esa zona. Por otro lado, se va a reducir la síntesis natural de nuestros estrógenos. ¿Qué más pasa? Como decíamos, eso, esa ausencia de partos vaginales, y por otro lado, dentro de la ausencia de actividad sexual, lo que nos va a suponer va a ser una disminución del aporte vascular de nuestra, volvemos a decir, de nuestra vagina, de nuestra zona pélvica, y además va a disminuir la elasticidad de los tejidos vaginales. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué signos y síntomas van a aparecer? Bueno, pues signos tenemos aquí y aquí tenemos síntomas. Vale, signos. Va a aparecer paredes vaginales más pálidas, ¿vale? Y más secas, más acartonadas. Os he señalado un poquito los principales, ¿vale? Petequias, vamos a notar también. Vamos a ver fisuras, ulceraciones, inflamación en la vagina. Vamos a notar que puede aparecer leucorrea o una secreción de flujo anormal. Puede aparecer también un estrechamiento del introito, un estrechamiento de la entrada de la vagina y una disminución de la humedad, ¿vale? Esos son los signos que más vemos, aparte de otros que están por ahí puestos. Vale, ¿y qué nos va a producir? Pues nos va a producir dispareunia, que es dolor en las relaciones sexuales, prurito, nos va a producir ardor, dolor, sequedad vaginal, disminución de la sensibilidad en el vestíbulo, justo en la zona de la entrada de la vagina, disuria, que es dolor durante la micción, cada vez que vamos a hacer pipí, disminución en la lubricación de la vagina, molestias en el coito, sangrados poscoitales a veces también, urgencias urinarias y mayor frecuencias urinarias, ¿vale? Entonces, todas estas cosas pueden aparecer siempre que tenga el síndrome genitourinario. No todo va a aparecer, ¿vale? Entonces, todo esto que te he contado, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues va a producirse un condicionamiento de nuestra calidad de vida, ¿vale? Por otro lado, se va a producir un descenso en la calidad de nuestras relaciones sexuales, ¿vale? Y la actividad sexual seguramente también descienda bastante. Por otro lado, va a decrecer la libido, va a producirse dispareunia, es decir, ese dolor en las relaciones, pero más a nivel superficial, y en la vagina puede también aparecer déficit en el orgasmo y en las sensaciones eróticas, ¿vale? Esto es como consecuencia de todos esos síntomas que decíamos, pero bueno, todos estos síntomas también y todas estas consecuencias pueden tener una solución, ¿vale? Y aquí os cuento cuál es el tratamiento médico por ENDE, ¿no? Lo que más se hace. Bueno, pues tenemos diferentes tipos de tratamientos médicos. El primero, a nivel hormonal, o sea, perdón, al nivel no hormonal, ¿qué es lo que se suele utilizar? Pues humectantes o lubricantes vaginales o lactobacilos. Luego también tenemos ciertos tratamientos hormonales que se producen a nivel sistémico o tratamientos hormonales locales. Y dentro de los locales, ¿qué es lo que suelen recomendar? Pues estrógenos vaginales o otros como pueden ser el DEA vaginal, la testosterona, el ospemisfeno, ¿vale? Y por otro lado, tenemos otros tratamientos que pueden ser la vitamina E, el ácido hialurónico, el láser, la radiofrecuencia, ¿vale? Todos estos tratamientos os pueden recomendar vuestros médicos cuando vayáis a la consulta y sobre todo serán tratamientos que serán enfocados e individualizados para vosotras. Vale, pero la fisioterapia, ¿no? Que es de lo que va este canal. ¿Qué hacemos los fisios para ayudaros en este proceso? Bueno, pues vamos a usar ciertas medidas técnicas para intentar que la vascularización en vuestra zona vaginal y pélvica sea mejor. ¿Qué tipo de medidas técnicas vamos a utilizar? Pues la diatermia, el láser, ciertos dispositivos de vibración, ¿vale? Y como decimos, nos van a ayudar a mejorar un poquito más el trofismo. Por otro lado, pues vamos a ayudaros, os vamos a asesorar en ciertas medidas higiénico-dietéticas que puedan ayudaros a llevar todo este proceso un poquito mejor, ¿vale? Vamos a tratar las disfunciones del suelo pélvico que estén asociadas, como decíamos, esa incontinencia urinaria, esa dispareunia, ¿vale?
Todo este tipo de patologías las trataremos asociadas a vuestro síndrome genitourinario. Y por otro lado, vamos a hacer tratamiento tanto en consulta como tratamiento domiciliario, ¿vale? Os mandaremos cositas para que vosotros seguís trabajando en casa, ya que es primordial que toméis parte y toméis un papel relevante en vuestra rehabilitación, y además utilizaremos ciertas técnicas en pareja y nuevos enfoques eróticos sexuales, ya que es un proceso en el que nuestra sexualidad seguramente se vea modificada y muchas veces para bien. Así que espero haberte ayudado, espero haberte dado unos tips para que conozcas qué es esto del síndrome genitourinario. Te invito siempre a que vayas a tu profesional de referencia a que te revise, a que te consultes con él cuáles son las características de tus circunstancias, ¿vale? De tu patología, y sobre todo que te recomiende qué es lo mejor para ti. Y te dejo las redes sociales para que intentes contactar con nosotros si necesitas cualquier cosa o cualquier duda. Te invito también a que nos comentes en comentarios las dudas que tengas acerca de esto y si quieres más vídeos, y por supuesto que te suscribas al canal. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.